la filosofía es importantísima. La filosofía está en todo nuestro quehacer diario, aunque no lo comprendamos, aunque no lo veamos. Tengo que saber qué idea de hombre tengo, qué hombre quiero de mí mismo. Y por último, y permítanme el más importante, que yo les decía hoy, les hablaba de unión. Ahora les voy a cambiar esa palabra unión por religare, porque religare es algo mucho más importante y más profundo que decir unión. Por lo tanto, tengo que unir estos ejes, o sea, entrelazar el micro con el macrocosmo, ya que todo es uno. Cuando hablo de religare, nombraré a un filósofo y político francés, un sabio que ha revolucionado los conocimientos de la época en la cual vivimos, de Edgar Morin, que nos dice: el mundo físico del que hemos surgido no obedece a un orden sometido a leyes estrictas, tampoco está totalmente liberado a desórdenes y azares. Se ve arrastrado a un gran juego entre orden y desorden, interacciones, organización. Las organizaciones nacen por encuentros aleatorios y obedecen a cierto número de principios que provocan la unión de los elementos de los encuentros en un todo. Tal es el juego del mundo. Se actúa según un bucle en el que cada término es un complemento y a la vez es antagonismo con los otros. Y aquí entraríamos en el pensamiento complejo de Edgar Morin, que se los diría brevemente, si me lo permiten. Edgar Morin, como ya les decía, es filósofo y político francés. Aborda el conocimiento como un proceso que es a la vez. Fíjense qué importante lo que nos menciona. Lo biológico, lo cerebral, lo espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. Consecuencias de todo esto, ¿en qué? En las ciencias, en la educación, en la cultura, en la sociedad. Son elementos que tenemos que tener en cuenta e ir comprendiendo en por qué y de qué manera las abuelas tratamos de movilizar en nosotros y hacia los demás la afectividad. Porque fíjense lo que nos ha ocurrido. Empezamos hacia los niños y los jóvenes. Ahora hemos comprendido que es para todos. Bien, pero ahora quisiera unir también lo dicho al principio sobre conocernos y tener muy en cuenta a la inteligencia espiritual, la cual no es monopolio de las religiones, sino que es un patrimonio del hombre. Algunos lo hacen orando, asumiendo responsabilidades sociales, trabajando por la paz, por el cuidado del medio ambiente. Pero hasta que no terminemos con las desigualdades, comprendiendo que éstas se producen cuando hay un quiebre espiritual en las sociedades, seguiremos reuniéndonos y llegando a conclusiones que no resolverán nada. Y por último me pregunto, ¿quiénes inician a los niños y adolescentes en la inteligencia espiritual? ¿Lo hacen los padres, los maestros? ¿Están preparados para hacerlo? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo han vivenciado? Recordemos esto. Si lo que no vivenciamos, no comprendemos ni podemos hacer.
¿Comprenden la importancia que conlleva en lo educativo? ¿Aún no saben los padres que el cerebro de los niños graba en los 3 primeros años de vida y aún antes en el útero materno y que después ya es tarde? Los sistemas educativos todavía no instrumentan a través de los docentes y técnicos previamente informados y preparados la orientación adecuada en y para los diferentes grupos de la sociedad. ¿Por qué está en el poder de algunos el conocimiento y manejo de la inteligencia intelectual, emocional y espiritual? ¿Cómo esperar un cambio de actitud para recomponer el planeta si el hombre desconoce cómo poner en marcha lo que lleva en sí mismo? Realidad que es la única que puede hacer la transformación capaz de conectarnos con el todo. ¿Cómo no comprendemos que todos dependemos de todos? Por eso digo, responsables, a despertar conciencia. Y acá tendría que recordar a ustedes y a mí misma, porque esta lucha es permanente, la resistencia que siempre se produce cuando queremos hacer un cambio en nosotros mismos. No hablemos de las resistencias externas, hablemos y empecemos por nuestras propias resistencias, que una vez que podamos vencerlas, comprenderlas y vencerlas, vamos a estar en condiciones de hacer la transformación y de hacer el cambio y de comunicarnos con los demás a través de la afectividad. No quisiera terminar sin decir algo muy importante. Me he enterado en estos días que a través del Ministerio de Educación y Cultura se está capacitando a maestros para que trabajen con los niños de la primera infancia, más aún con la edad inicial. Y quisiera agregar algo más. En estos días, en estos últimos días, he escuchado a nuestro presidente, el señor José Mujica, decir todo esto que yo he podido hablar en 3 o 4 palabras tan sencillas y que llegaron al corazón de todos, estoy segura, porque lo dijo en forma sencilla, como se deben decir las cosas. Dijo, lo que tenemos que hacer es agarremos nuestros gurises desde el principio y vamos a alimentarlos como se debe, con todo lo que necesitan, pero además vamos a darles los estímulos necesarios, porque después es tarde. Bueno, soy María, como ya me presentó nuestra compañera Berna. Hace muchos años que vengo trabajando en la parte de tallerista, nutricional, en la parte de enseñarle a la gente a comer sano y mejor. Pertenezco a la Iglesia Anglicana en este momento, pero hace 10 años que he estado trabajando a través de distintos proyectos con personas en situación de riesgo, y me he tomado la meta de hacer llegar lo más posible a gente que carece de conocimientos para una alimentación sana, para una alimentación sencilla, donde puedan también tener los elementos, construir una huerta, porque a través de la Iglesia Anglicana, con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, quien es que provee los proyectos a la Iglesia, como a otras instituciones también, tenemos proyectos de huerta, cocina y crecimiento personal, y ahí hemos podido desarrollar a pleno nuestra tarea, que en lo que a mí corresponde apunta a enseñarle a niños y a madres, pero sobre todo a las madres, para que alimenten a sus hijos desde los primeros días de vida, para que
tengan la orientación dentro del proyecto. Hay psicomotricistas que están trabajando, hay psicólogos, y yo desde la parte nutricional humildemente estoy pasando todos los conocimientos que tengo y los que trato de arrimar al proyecto y de reforzarlo para que esas personas con pocas cosas que puedan consumir en su huerta puedan alimentarse de una manera mejor, más sana, y vayan conociendo que no se necesita mucha cantidad de dinero para tener una alimentación sana, sino que con las mismas elementos que de pronto hacen un guiso, hacen una comida sana, saludable, ya que es tan importante que los primeros 3 años de un niño la alimentación sea la que realmente necesitan, porque va a ser lo que va a fortalecer su crecimiento, su cerebro, su inteligencia y todo lo que ello conlleva. Yo agradezco tener esta oportunidad de pasar mi humilde aporte, y con esto quisiera pasar una lectura a través de uno de los proyectos. Los primeros años de mi vida los pasé junto al fuego de la cocina de mi madre y de mi abuela, viendo cómo estas sabias mujeres, al entrar en el recinto sagrado de la cocina, se convertían en sacerdotisas, en grandes alquimistas que jugaban con el fuego, el agua y la tierra y el aire, los 4 elementos que conforman la razón del universo. Lo más sorprendente es que lo hacían de la manera más humilde, como si no estuvieran haciendo nada, como si no estuvieran modificando al mundo con el poder purificador del fuego, como si no supieran que los alimentos que ellas preparaban y que nosotros comíamos permanecían dentro de nuestros cuerpos por muchas horas, alternando químicamente en nuestro organismo, nutriéndonos el alma, el espíritu, dándonos identidad, lengua, patria. Laura Esquivel, En busca de la cocina perdida, mensaje leído en la Ciudad de México al ser elegida la mujer del año. Muchas gracias.